¿Alguna vez te has preguntado si los milagros de sanidades, de enfermedades, de liberaciones, de posesión espiritual demoníaca, hicieron parte solamente del tiempo de Cristo y que lo que hoy se ve solamente es un show televisivo, personas que les pagaron para que actúen, milagros que en verdad no son, sino que simplemente es personas en trances, en hipnotismo, etcétera, etcétera? Pues quédate, hoy daremos respuesta a esa pregunta. Cordial saludo, bienvenidos todos a esta 11ª doctrina acerca de la sanidad divina. Y quiero llevarte a través de la Biblia y a través de la experiencia y de la enseñanza de nuestro tiempo para que tú te des cuenta que la sanidad divina es una de las doctrinas en que la iglesia debe creer y debe verdaderamente confiar porque es una realidad, porque el mismo Dios de la antigüedad, del antiguo pacto y del nuevo es el mismo y lo será por la eternidad. Así que si Él lo hizo en el pasado, lo hará ahora y lo seguirá haciendo. Y vemos que no solamente en el Nuevo Testamento hay sanidades, sino también en el Antiguo Pacto. Y quiero leerles un pasaje para que empecemos a entender este concepto. Vamos a ir a Lucas, libro del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19, que nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hago un paréntesis para decirte que si tú no sabes, la lepra en la antigüedad era algo verdaderamente terrible, era algo que marginaba a las personas de su familia, de su comunidad, los entregaba al oprobio, los desechaba de la sociedad, no podían participar en eventos, tenían que vivir alejados de la gente, su carne se caía y se moría a pedazos, perdía la sensibilidad en sus extremidades, de manera tal que las ratas o los insectos podían picarlos, podían comer su carne sin que ellos siquiera sintieran lo que estaban sucediendo, porque no tenían sensibilidad en sus extremidades. Era algo verdaderamente trágico y lamentable lo que vivió una persona con lepra. Nos sigue diciendo: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. O sea, hicieron caso, creyeron a la palabra de Jesús, hicieron caso y obedecieron. Pero mira lo que nos sigue diciendo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ojo acá, estos versículos adicionales lo hay porque son muy importantes. Aquí nos muestra 10 leprosos que fueron sanados, pero solo uno, el 10% del 100% que fueron sanados, vino delante de Cristo reconociendo y alabándole, o sea, arrepintiéndose, convirtiéndose de su mal, la vida de su mal camino. Los otros 9 se fueron al mundo, volvieron a sus vidas, a sus realidades, a sus pecados, transgresiones, iniquidades, injusticias. Y es una realidad que hoy en día sucede. Yo soy testigo de personas que recibieron milagros asombrosos, sanidades de enfermedades degenerativas como cáncer, como diabetes, como malformaciones en el cuerpo, en los órganos, en algunas extremidades, tumores, cosas que la ciencia ya había descartado y que la ciencia había dicho: aquí ya no hay nada que hacer, pero fueron sanados sus cuerpos, fueron restaurados su salud y se apartaron de Dios. Fueron fervientes en la iglesia, oraban, lloraban, se quebrantaban, se rasgaban sus vestidos delante de Dios en humillación y no sé qué más, pero recibieron la sanidad y volvieron a su vida antigua. Como dice la palabra, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno, y como el perro que vuelve a su vómito, o como el necio que vuelve a su necedad. Y eso es lamentable porque sucede hoy en día, y yo he sido testigo de varios casos de esa índole. Vamos a entender que la sanidad divina es solamente
por medio de Jesucristo. Y eso lo vemos básicamente en Isaías 53, versículo 4 al 5, que nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por acechado, por herido de Dios y abatido. Mas él, está hablando de Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí no hay contestación para decir que es por San este o Santa no sé qué, que yo soy sano. No, la sanidad es solamente por medio de Jesucristo, por fe en su obra, en su nombre. Y vamos a ir a otra cita, que es Mateo 4, 24, y nos dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Delante de Jesucristo no hay ninguna enfermedad, dolencia, padecimiento, posesión demoníaca, lo que sea, que pueda mantenerse en pie. Es destruida, es sanada, es restaurada aquel problema dentro del cuerpo, dentro de la persona, dentro de su organismo, dentro de sus órganos, de sus extremidades, lo que sea. Es una realidad. Ahora, ¿por qué hoy en día no se ven tantas sanidades y milagros como antes? ¿Por qué muchos predicadores, enseñadores de la palabra, nos hemos desconectado bastante del ministerio completo de Jesucristo sobre la tierra, que era básicamente amparado o basado o fundamentado en tres cosas que él hacía durante los 3 años que estuvo en su ministerio sobre la tierra, que era prédica, enseñanza y sanidad? Eran tres cordones que se unían y que eran verdaderamente como el poder y la demostración de la obra completa de Cristo en su ministerio en la tierra. Prédica, enseñanza y sanidad. Eso era básicamente lo que Cristo hacía. Eso, porque si él hubiera solamente venido a predicar, su ministerio no tendría el impacto que tuvo hoy en día. Si él solamente hubiera venido a enseñar, habría sido otro maestro más de la ley, otro maestro más de la escritura, pero no hubiera tenido el impacto que tiene hoy en día. Si él solo hubiera venido a sanar, hubiera sido como alguien milagroso en la antigüedad, allá, como un mito, una leyenda. Pero como él vino a predicar, a enseñar y sanar, su ministerio permanece. Su testimonio, su narrativa, lo que sobre él se cuenta, no solamente en la Biblia, sino en cientos de otras culturas, de otras escrituras, de otros tratados, libros, textos, papiros, como se quieran llamar, es porque él hizo esas tres cosas: enseñar, predicar y sanar. Y eso básicamente es muy importante. Ahora, eso no era solo para ese tiempo, porque es para la iglesia, para nuestro tiempo. Y eso lo vemos en Santiago 5, 13, 16, que nos dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que oren. ¿Está alguno de buen ánimo? Cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Ahora, el Nuevo Testamento está lleno, los evangelios y aún los hechos de los apóstoles están llenos de evidencia de miles de millares de milagros, porque se dice que en la palabra de Dios solo está resumida una milésima parte de toda la obra que hizo Jesucristo y los apóstoles, porque pues no se podía narrar todo, porque sería básicamente imposible. Tendríamos una biblioteca de cientos o miles de libros escritos de volúmenes muy grandes, lo cual no es básicamente posible de sostener, ni de estudiar, ni de interpretar, ni nada.
Lo que se escribió para testimonio y para fe de los que creen. Pero en el Antiguo Testamento también hubieron milagros maravillosos y grandiosos. En el libro de los Reyes, no los voy a citar explícitamente acá todos, pero voy a traerles a memoria, quizá te recuerden algo. Pero vamos a ver básicamente sanidades como en el libro de Isaías y Ezequías, donde logra ser sanado y se le añaden unos años de vida. ¿Sí? Esto lo vemos en 2 Reyes 20, 1:11. Vemos en 1 Reyes 17:24 una resurrección. Vemos en 2 Reyes 5 la narración de Naamán, el sirio, que era leproso, así como la narración de los 10 leprosos del Nuevo Testamento. Obedeció al profeta y fue y se sumergió unas veces dentro del Jordán y luego pues básicamente fue limpio totalmente de su enfermedad. Vemos la narración de aquella persona que resucitó, algo bastante que parece como sacado de una película de ciencia ficción, ¿no? Llevan un cadáver a enterrar allí y ven que viene una banda de asaltadores, de merodeadores extranjeros, tiran el cadáver de la persona que iban a enterrar en un sepulcro abierto y en ese sepulcro pues era donde había sido enterrado el profeta Eliseo. El muerto roza los huesos de aquel profeta que hacía tiempos había muerto y resucita solo por rozar los huesos. Sí, se levanta y pues ahí se habla es solo esa parte de él, pero es resucitado, es una resurrección bastante interesante. Y hay otra cantidad de milagros en ese tiempo, sin hablar pues de las cosas que sucedieron antes o después en el pueblo de Israel, alrededor del siglo sexto, séptimo, básicamente del tiempo del Antiguo Testamento. Y por eso es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo y el mismo Dios de este tiempo actual. Y lo será por la eternidad. Entonces, si tú eres una persona que tienes enfermedades, padecimientos, tantas cosas que pueden haber o que podemos tener en este tiempo, la creencia en la fe y la obra completa de Cristo Jesús en la cruz puede darte a ti la sanidad, la libertad y la liberación que verdaderamente la ciencia nunca podrá darte o podría darnos. Solamente es cuestión de creer, cuestión de obedecer, ¿sí? Pero algo muy importante es que aun si la sanidad corporal no se diera, lo más trascendental y lo más importante es la salvación del alma. Porque si hay sanidad y vivimos 100, 150, o aún si llegáramos a romper todos los récords y vivir 200 años o más, si no alcanzamos la salvación, todo habrá sido una absoluta, absoluta pérdida de tiempo. Y si recibimos sanidad y no obedecemos a la palabra de Dios, ¿qué será de nosotros? Porque al que más se le da, más se le demanda. Así que mis amigos, esta es nuestra 11ª doctrina acerca de la sanidad divina. Yo creo, y tu iglesia si es de sana doctrina, debería creer en la doctrina de la sanidad divina que está vigente hoy en día, que podemos recibir la sanidad divina porque yo soy básicamente el resultado de una sanidad divina. Y he visto casos milagrosos en el camino de la vida de sanidad divina. Y gracias por seguirme, suscribirse, comentar, compartir este video. Y nos vemos en la siguiente doctrina acerca de las sanas doctrinas, valga la redundancia, encontradas y enseñadas con la profundidad, la hermenéutica y el exégesis de la palabra de Dios. Dios me les bendiga y adelante siempre.